Mi nombre es Sarah Thompson, y esta es la historia de cómo traté de destruir todo aquello en lo que más tarde descubriría que siempre debería haber creído. Era junio de 2019, y estaba conduciendo por las carreteras polvorientas de Arizona, con las manos temblando en el volante y el corazón lleno de una rabia que había crecido dentro de mí durante 5 años. En el asiento del pasajero estaba una Biblia católica que había comprado específicamente para quemar, y en el bolsillo de mi abrigo, un encendedor plateado que nunca había sido usado. Estaba yendo a Tucson para la fiesta del Inmaculado Corazón de María, y tenía un plan que creía era una misión divina. Para entender por qué llegué a ese punto, necesito volver al principio. Nací en una familia evangélica conservadora en Flagstaff, Arizona. Mi padre era diácono en la iglesia bautista local, mi madre tocaba piano durante los cultos dominicales. Crecí memorizando versículos bíblicos, participando en campamentos de jóvenes, y desarrollando una fe sólida e inquebrantable en Jesucristo como mi Salvador personal. Pero había un secreto en mi familia. Mi abuela materna, Rose, había sido criada católica antes de casarse con mi abuelo protestante. Aunque ella oficialmente se convirtió al protestantismo, nunca abandonó completamente sus devociones católicas. Cuando mis padres salían de casa, ella me enseñaba a rezar el rosario, me contaba historias sobre santos católicos, y me mostraba cómo pedir intercesión a la Virgen María. Recuerdo vívidamente estar sentada en su regazo a los 7 años. Sus manos arrugadas guiando las mías por las cuentas del rosario mientras susurraba: María siempre escucha, querida. Cuando no sepas cómo orar, solo pídele que hable con Jesús por ti. Esos recuerdos se convirtieron en mi tesoro secreto, algo que guardaba solo para mí. A los 19 años, me casé con David Thompson, un joven pastor que había conocido durante un retiro de jóvenes. Era un hombre gentil, dedicado, con sueños de construir una gran congregación y hacer la diferencia en el mundo. Nos mudamos a Phoenix y comenzamos nuestra propia iglesia en un centro comercial abandonado. Era pequeña al principio, solo 25 miembros, pero creció rápidamente. Emma nació 2 años después de nuestro matrimonio. Desde el momento en que la sostuve en mis brazos, supe que ella sería el centro de mi universo. Era una niña hermosa, con rizos dorados y ojos azules que parecían ver directamente en el alma de las personas. Conforme crecía, mostraba signos de una espiritualidad precoz, siempre haciendo preguntas profundas sobre Dios, sobre el cielo, sobre por qué algunas personas sufrían. Fue Emma quien me reconectó secretamente con mis devociones católicas de la infancia. Cuando ella tenía 5 años y pasó por una cirugía delicada para remover las amígdalas, me quedé despierta toda la noche orando. Primero usé las oraciones protestantes que conocía, pero cuando el miedo se volvió insoportable, me encontré susurrando avemarías que no había recitado en más de una década. Emma se recuperó perfectamente, y yo interpreté esto como una señal de que la Virgen María había intercedido por nosotras. Comencé a orarle regularmente, siempre en secreto, siempre tarde en la noche cuando David estaba durmiendo. Compré un pequeño rosario que escondía en el fondo del cajón de mi cómoda. En mis oraciones nocturnas, pedía protección especial para Emma, confiando en que una Madre Celestial cuidaría de mi hija terrenal. Nuestra iglesia continuó creciendo. David se convirtió en un predicador respetado en la comunidad evangélica de Phoenix, y yo desarrollé mi propio ministerio enfocado en mujeres jóvenes. Teníamos una vida bendecida, una familia feliz, una congregación próspera. Emma creció dentro de ese ambiente de fe vibrante, participando en todas las actividades de la iglesia, tocando guitarra en el grupo de alabanza juvenil, liderando estudios bíblicos para sus compañeros de escuela. Pero había señales de tensión creciente entre mis creencias públicas y privadas. Durante los cultos, cuando David predicaba contra las prácticas católicas, me sentía incómoda. Cuando otros pastores locales hacían chistes sobre la devoción mariana, yo cambiaba de tema. Estaba viviendo una vida doble espiritual, y esto estaba comenzando a corroerme por dentro. El punto de inflexión vino cuando Emma cumplió 15 años. Se había convertido en una adolescente cuestionadora, siempre desafiando dogmas simples con preguntas complejas. Una noche, después de un estudio bíblico particularmente intenso sobre la salvación por la fe solamente, me preguntó por qué algunas de las personas más bondadosas que conocíamos eran católicas si estaban equivocadas sobre tantas cosas. No supe cómo responder. Por primera vez en mi vida, me encontré defendiendo públicamente posiciones en las que no creía completamente en privado. Comencé a estudiar teología católica en secreto,
tratando de entender mejor las doctrinas que había criticado por tanto tiempo. Cuanto más estudiaba, más me daba cuenta de que muchas de mis objeciones se basaban en malentendidos o caricaturas. Fue durante ese periodo de cuestionamiento interno que ocurrió el accidente. Era un martes lluvioso de marzo de 2018. Emma estaba conduciendo a la escuela cuando un conductor ebrio se pasó el semáforo en rojo en la intersección cerca de nuestra casa. El impacto fue instantáneo y fatal. Murió en el lugar antes de que llegara la ambulancia. El mundo se detuvo. Literalmente se detuvo. Recuerdo estar en el hospital, mirando fijamente el cuerpo inmóvil de mi hija, incapaz de procesar que esa niña vibrante y cuestionadora simplemente había dejado de existir. David se desplomó a mi lado, pero yo permanecí de pie, en shock, negándome a aceptar la realidad. En los días que siguieron al funeral, algo dentro de mí comenzó a agriarse. Había orado a la Virgen María por años, pidiendo protección. A special para Emma. Había confiado en que una Madre Celestial cuidaría de mi hija terrenal. Y ahora Emma estaba muerta. Me sentí traicionada, engañada, abandonada por la misma figura en quien había depositado tanta confianza secreta. La rabia comenzó pequeña, pero creció como un tumor maligno. Primero, dejé de rezar el rosario. Después, tiré la imagen de Nuestra Señora que mantenía escondida en mi oficina. Finalmente, comencé a culpar públicamente a las devociones católicas por la muerte de mi hija, interpretando el accidente como castigo divino por mi idolatría secreta. David no entendió el cambio súbito en mi retórica. Antes del accidente, yo era relativamente moderada con respecto al catolicismo. Después, me convertí en una crítica feroz, desarrollando sermones enteros denunciando la veneración mariana como blasfemia disfrazada. Mi dolor había encontrado un objetivo, y ese objetivo se convirtió en mi obsesión. Nuestra congregación creció dramáticamente durante ese periodo. Aparentemente, mi nueva intensidad atraía a personas que también cargaban rabia religiosa. Desarrollamos una reputación como una iglesia que no tenía miedo de decir la verdad sobre las tradiciones católicas. Mis sermones antimarianos se volvieron virales en las redes sociales evangélicas. Fui invitada a conferencias, podcasts, programas de radio. Pero internamente, me estaba muriendo. La rabia había reemplazado la alegría en mi vida espiritual. Dejé de leer devocionales, dejé de orar por placer, dejé de encontrar belleza en la adoración. Cada sermón que predicaba me dejaba más vacía, más distante de Dios, más convencida de que había sido abandonada por Él. David trató de ayudarme, pero yo me alejé de él también. Interpreté su preocupación como debilidad espiritual, su gentileza como compromiso doctrinal. Nuestro matrimonio comenzó a deteriorarse conforme mi obsesión con combatir la idolatría católica consumía cada conversación, cada momento libre, cada pensamiento. En diciembre de 2018, David me dejó. No por otra mujer, no por problemas financieros, sino porque, en sus palabras, te has convertido en una persona que ya no reconozco. Trató de quedarse y luchar por nuestro matrimonio, pero mi rabia había creado un muro infranqueable entre nosotros. Me di cuenta solo más tarde de que había perdido no solo a mi hija, sino también a mi esposo, por mi incapacidad de procesar el dolor de forma saludable. Sola en la casa que antes albergaba una familia feliz, me sumergí aún más profundo en mi cruzada anticatólica. Pasé noches enteras investigando argumentos contra las doctrinas marianas, preparando sermones cada vez más agresivos, planeando debates públicos con apologistas católicos. Era como si la rabia se hubiera convertido en mi nueva identidad, reemplazando completamente quien había sido antes. Fue durante ese periodo que comencé a escuchar la voz. Inicialmente, pensé que eran solo mis propios pensamientos, mi conciencia guiándome hacia una misión mayor. Pero gradualmente, la voz se volvió más distinta, más insistente. Me decía que había sido elegida para exponer públicamente el fraude de la devoción mariana, que Emma había muerto porque yo no había sido lo suficientemente valiente para confrontar la idolatría abiertamente. La voz comenzó a sugerir acciones específicas. Primero, fue para que denunciara a católicos locales por nombre durante mis sermones. Después, fue para que organizara protestas frente a iglesias católicas. Finalmente, me dijo que necesitaba hacer algo dramático e inolvidable que forzaría a las personas a cuestionar sus creencias equivocadas. En mayo de 2019, la voz me dijo específicamente que fuera a Tucson durante la fiesta del Inmaculado Corazón de María y quemara una Biblia católica en público. Al principio, resistí la idea.
Incluso en mi rabia extrema, quemar una Biblia parecía un sacrilegio inaceptable. Pero la voz persistió, argumentando que no sería sacrilegio si se hacía. Para glorificar la verdad de Cristo. Durante semanas, luché internamente con esta sugerencia. Oraba obsesivamente, ayunaba, buscaba confirmación en cada versículo bíblico que leía. Lentamente, comencé a convencerme de que esta era realmente mi vocación, que Dios me estaba llamando a un acto profético radical que despertaría a las personas de su ilusión espiritual. Compré una Biblia católica en una librería religiosa local, fingiendo que era para estudio comparativo. Cuando la sostuve por primera vez, mis manos temblaron. Era un libro hermoso, con cubierta de cuero marrón y páginas doradas. Parecía incorrecto destruir algo tan claramente sagrado, pero la voz me aseguraba que era necesario destruir lo falso para revelar lo verdadero. Pasé días planeando cada detalle. Estudié el diseño de la plaza frente a la catedral de Tucson. Memoricé los horarios de la procesión, preparé mentalmente las palabras que diría. Escribí y reescribí un sermón que proclamaría durante el acto, explicando por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. Practiqué el discurso decenas de veces en el espejo de mi habitación. El viaje de Phoenix a Tucson normalmente toma 2 horas, pero hice varias paradas en el camino, incapaz de mantener el foco en la carretera. Cada milla me acercaba a un acto que sabía era irreversible. En una gasolinera, casi me doy por vencida. Me quedé sentada en el auto por 20 minutos, sosteniendo la Biblia católica, preguntándome si realmente estaba haciendo lo correcto. Pero entonces pensé en Emma, en la injusticia de su muerte, en la convicción de que su muerte había sido resultado de mi confianza equivocada en la intercesión mariana. La rabia regresó, renovada y enfocada. Terminé el viaje determinada a cumplir lo que veía como mi deber profético. Llegué a Tucson la noche anterior a la fiesta. Me quedé en un pequeño motel cerca del centro de la ciudad, incapaz de dormir. Pasé la noche revisando mi plan, orando por valor y tratando de ignorar la creciente ansiedad en mi pecho. Por la mañana, me bañé, me vestí de forma simple pero respetable, y conduje hasta la catedral. La fiesta del Inmaculado Corazón de María en Tucson era algo verdaderamente espectacular. Las calles alrededor de la Catedral de San Agustín estaban decoradas con banderines coloridos, flores frescas e imágenes de la Virgen María. Miles de personas se reunían desde el amanecer, familias enteras vestidas con sus mejores ropas, niños cargando flores, ancianos apoyados en bastones pero determinados a participar. El aire estaba perfumado con incienso y el aroma de comida tradicional mexicana que vendedores ofrecían en puestos improvisados. Mariachis afinaban sus instrumentos, preparándose para acompañar la procesión. Grupos de danza folclórica ensayaban sus pasos finales. Era una celebración vibrante de fe y cultura que, en circunstancias normales, me habría llenado de admiración por la dedicación de estas personas. Pero ese día, todo lo que veía me llenaba de indignación. Cada imagen de la Virgen María me recordaba mi propia traición a Cristo, cada oración mariana me sonaba como blasfemia disfrazada. Caminé por la multitud como una espectadora crítica, catalogando mentalmente todos los aspectos de la celebración que consideraba teológicamente problemáticos. La procesión oficial comenzó a las 9 de la mañana. El obispo local cargaba una réplica ornamentada de la estatua del Inmaculado Corazón de María, seguido por decenas de sacerdotes, diáconos y ministros laicos. Detrás de ellos caminaban cientos de fieles, cantando himnos marianos en español e inglés, sus voces elevándose en armonía perfecta. Fue cuando vi a una niña pequeña, tal vez de 8 años, caminando al lado de su abuela. La niña sostenía una rosa roja y miraba la estatua de la Virgen con una expresión de amor puro y admiración. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Recordé a Emma a la misma edad, haciendo preguntas inocentes sobre por qué algunas personas oraban a María si ella no era Dios. El recuerdo me golpeó como un puñetazo en el estómago. Sentí como si estuviera viendo a Emma entre esas niñas, participando en una tradición que había aprendido a odiar. La confusión y el dolor se mezclaron con mi rabia planeada, creando un torbellino emocional que me dejó temporalmente desorientada. Pero la voz regresó, más fuerte que nunca. Ahora. Es ahora. Muéstrales la verdad. Caminé hasta el centro de la plaza, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que todos podrían oír. Levanté la Biblia católica por encima de mi cabeza. Y grité con toda la fuerza de mis pulmones: ustedes están adorando un ídolo. María no es el camino. El silencio que siguió fue ensordecedor.
Cientos de conversaciones se detuvieron instantáneamente. La música cesó abruptamente. Los niños dejaron de correr y se voltearon a mirar. Los adultos se quedaron boquiabiertos. Era como si hubiera lanzado una granada en medio de una reunión familiar pacífica. Pero no me detuve. Saqué el encendedor de mi bolsillo y lo encendí. La pequeña llama azul danzó en la brisa matutina, y por un momento terrible, dudé. Meyer. La Biblia en mis manos, las páginas doradas que contenían las mismas escrituras que amaba, solo con algunos libros adicionales que los católicos consideraban canónicos. Entonces pensé en Emma nuevamente, en la injusticia de su muerte, en la convicción de que estaba haciendo algo profético y necesario. Acerqué la llama a la cubierta de cuero de la Biblia. El libro se incendió más rápidamente de lo que esperaba. Las páginas se curvaron y oscurecieron, los bordes dorados se derritieron, y en segundos estaba sosteniendo una antorcha improvisada de escritura en llamas. El olor de papel quemado se mezcló con el incienso matutino, creando una combinación acre que hizo que varias personas tosieran y retrocedieran. Giré lentamente, sosteniendo la Biblia en llamas como una declaración, y grité: durante años han sido engañados. Esta mujer no es su salvadora. Ella es una distracción del verdadero Salvador. Las reacciones fueron inmediatas y variadas. Algunas personas gritaron de horror. Otras comenzaron a llorar abiertamente. Vi madres jalando a sus hijos lejos de mí, hombres cerrando los puños en indignación, ancianos cayendo de rodillas en oración desesperada. Algunas personas trataron de acercarse, tal vez para detenerme, pero la intensidad de mi expresión las hizo dudar. El obispo detuvo la procesión y comenzó a orar en voz alta en latín, palabras que no entendí pero que sonaron como peticiones urgentes de perdón. Sacerdotes más jóvenes se movían nerviosamente, claramente inseguros sobre cómo manejar una situación tan inédita y perturbadora. Dejé caer la Biblia en llamas al suelo de piedra de la plaza. Las páginas continuaron quemándose, deshaciéndose en cenizas que el viento esparció entre los pies de la multitud. Me quedé allí, triunfante y aterrorizada al mismo tiempo, mirando los rostros conmocionados a mi alrededor y esperando algún tipo de validación o apoyo. Pero no llegó. En lugar de aprobación, vi solo tristeza profunda. Una señora anciana se acercó a las cenizas humeantes y comenzó a llorar silenciosamente, no de rabia, sino de dolor. Una niña le preguntó a su madre por qué alguien haría algo así con un libro de Jesús. Un hombre joven se quitó el sombrero e hizo la señal de la cruz, como si estuviera presenciando una tragedia. Y fue entonces que sentí el perfume. Comenzó sutilmente, solo un toque de rosa en el aire que inicialmente pensé que venía de los arreglos florales de la fiesta. Pero gradualmente se intensificó, volviéndose más rico, más puro, más imposible de explicar. No había rosales en flor en la plaza. Los vendedores de flores estaban a cuadras de distancia. Y sin embargo, el aroma de rosas frescas comenzó a dominar todos los otros olores. Las personas a mi alrededor comenzaron a notarlo también. Vi cabezas volteándose, narices alzándose, expresiones de confusión y admiración extendiéndose por la multitud. El perfume no venía de ninguna dirección específica, parecía emerger del aire mismo, envolviendo toda la plaza como una nube invisible pero innegable. Mi estómago se apretó. Esto no estaba en mi plan. No había previsto nada así. La voz que me había guiado hasta allí permanecía extrañamente silenciosa, y por primera vez en meses, me sentí completamente sola con mis acciones y sus consecuencias. Fue cuando la vi. La aparición comenzó como una leve distorsión en el aire por encima de las cenizas de la Biblia quemada, como vapor subiendo del asfalto caliente. Pero gradualmente tomó forma, convirtiéndose en una figura femenina translúcida pero inconfundiblemente presente. Usaba un velo azul claro que se movía ligeramente incluso sin viento, y sus manos estaban extendidas en mi dirección, no en condenación, sino en invitación maternal. Sus ojos eran imposibles de describir. Contenían toda la tristeza del mundo, pero también toda la esperanza. Era como mirar la esencia misma de la compasión, del entendimiento, del amor incondicional que trasciende errores y juicios. Cuando nuestros ojos se encontraron, sentí como si ella conociera cada momento de dolor que había vivido desde la muerte de Emma. La multitud a mi alrededor había percibido la aparición también. Algunas personas cayeron de rodillas instantáneamente. Otras simplemente se quedaron paralizadas por la admiración. Vi madres abrazando a sus hijos más fuerte, hombres quitándose sus sombreros en reverencia, ancianos llorando de alegría pura.
El perfume de rosas se intensificó aún más, volviéndose casi tangible. Mis rodillas cedieron. Caí allí mismo, en el medio de la plaza, rodeada por las cenizas del libro que había quemado y por la presencia imposible de la Virgen que había pasado años denunciando. Las lágrimas vinieron como una represa que finalmente se rompe, llevándose consigo 5 años de dolor reprimido, rabia mal dirigida y soledad espiritual. Por primera vez desde la muerte de Emma, lloré no solo por mi hija, sino por la persona en que me había convertido. Por el matrimonio que había destruido, por la congregación que había liderado lejos de la unidad cristiana, por las personas que había herido con mi retórica divisiva. Lloré por la mujer que era antes de la tragedia, por la fe simple que había abandonado, por la paz que había intercambiado por certeza amarga. La aparición permaneció visible por tal vez 10 minutos, pero cada segundo se sentía como una eternidad. Aunque ella no habló audiblemente, sentí como si estuviéramos teniendo una conversación completa. A través de esos ojos compasivos, entendí que mi dolor era válido, que mi rabia era comprensible, pero que había un mejor camino hacia adelante. Cuando la visión finalmente se desvaneció, el perfume de rosas permaneció. La multitud también permaneció, pero ahora en silencio reverente. Nadie me gritó o me expulsó. En cambio, las personas comenzaron a acercarse lentamente, no con rabia, sino con preocupación. El primero fue el obispo, un hombre anciano con rostro gentil marcado por décadas de ministerio pastoral. Se arrodilló a mi lado y puso su mano en mi hombro. Sus palabras fueron simples pero transformadoras. Ella no vino a juzgarla, hija. Vino a llevarla a casa. Una mujer de mediana edad se acercó después. Cargaba un pañuelo blanco y, sin una palabra, comenzó a limpiar gentilmente las lágrimas de mi rostro. Sus ojos estaban rojos también, como si mi dolor hubiera tocado algo profundo dentro de ella. Otras personas se unieron, formando un círculo protector a mi alrededor. Una señora muy anciana, apoyada en un bastón ornamentado, caminó hasta donde yo estaba arrodillada. Se quitó el rosario del cuello y lo puso en mis manos temblorosas. Este perteneció a mi madre, susurró. Ella siempre decía que María cuida de las madres que perdieron hijos. Ahora es suyo. Sostuve el rosario como si fuera el objeto más precioso del mundo. Las cuentas eran de madera oscura, pulidas por el uso de generaciones. El crucifijo era simple pero elegante. Por primera vez en 5 años, sentí una conexión espiritual que no estaba basada en rabia o dolor, sino en algo más profundo y curativo. Lentamente, las personas comenzaron a arrodillarse a mi alrededor. No para confrontarme o convertirme, sino para orar conmigo y por mí. Vi lágrimas en muchos rostros, no de tristeza, sino de alegría. Era como si mi propia quiebra hubiera liberado algo en la comunidad, un derramamiento de compasión que trascendía diferencias denominacionales. Cuando finalmente logré levantarme, todavía temblando y confundida, el obispo me ofreció agua. Y me invitó a conversar en privado. Pasamos toda la tarde en su oficina, discutiendo teología, compartiendo historias personales y explorando las cuestiones espirituales que me habían llevado hasta ese punto. Me explicó doctrinas católicas que había malinterpretado por años. La intercesión de los santos no reemplaza la mediación de Cristo, participa en ella. La veneración de María no la convierte en una diosa, reconoce su papel único en la historia de la salvación. La oración del rosario no es repetición vacía, es meditación profunda en los misterios de la vida de Cristo a través de los ojos de su madre. Por 3 días permanecí en Tucson, participando en misas diarias, conversando con laicos católicos, leyendo libros sobre espiritualidad mariana que el obispo me prestó. Cada día traía nuevas revelaciones sobre tradiciones que había criticado sin realmente comprender. Descubrí riquezas espirituales que nunca había imaginado que existieran. La experiencia más profunda vino durante una hora de adoración eucarística en la capilla lateral de la catedral. Estaba sola frente al sacramento expuesto, tratando de orar, cuando sentí nuevamente el perfume de rosas. Esta vez fue más suave, más íntimo, como si alguien estuviera susurrando directamente a mi corazón. En ese momento, entendí claramente que mi jornada espiritual no había terminado con la muerte de Emma, solo estaba comenzando una nueva fase. El dolor de la pérdida siempre estaría conmigo, pero ahora tenía una compañía celestial que conocía íntimamente el sufrimiento de perder un hijo. María había estado al pie de la cruz cuando Jesús murió, ella entendería mi dolor de una manera que nadie más podría. Cuando regresé a Phoenix una semana después, era una persona completamente transformada.
Cerré mi iglesia evangélica. Y comencé el proceso de conversión al catolicismo. No fue una decisión tomada a la ligera, pasé meses estudiando, cuestionando, orando y conversando con católicos y protestantes sobre mi cambio de dirección. La reacción de mi antigua congregación fue mixta. Algunos me acusaron de haber sufrido un colapso nervioso, otros sugirieron que estaba siendo influenciada por demonios. Pero algunos, especialmente aquellos que me conocían desde hacía más tiempo, reconocieron que había algo genuinamente diferente en mí. Mi rabia había sido reemplazada por paz, mi certeza agresiva por humildad cuestionadora. David, mi ex esposo, quedó completamente sorprendido cuando se enteró de mi conversión. Nos encontramos algunas veces para conversar sobre lo que había ocurrido. Aunque él no entendió completamente mi nueva dirección, reconoció que había recuperado algo que pensó que había perdido para siempre, mi humanidad básica. En diciembre de 2019, exactamente un año después de que David me dejara, fui oficialmente recibida en la Iglesia Católica durante la fiesta de la Inmaculada Concepción. La ceremonia ocurrió en la Catedral del Sagrado Corazón en Phoenix, con el obispo de Tucson presente como invitado especial. Cuando él derramó el agua bendita en mi cabeza, sentí una vez más el perfume inconfundible de rosas. La transición a la vida católica no fue sin desafíos. Tuve que aprender una liturgia completamente nueva, entender tradiciones que había criticado por años, y desarrollar relaciones en una comunidad que conocía mi historia controvertida. Pero fui recibida con más gracia y paciencia de la que merecía. Comencé a frecuentar un grupo de apoyo para católicos convertidos, donde conocí a otras personas que habían hecho jornadas espirituales similares. Escuché historias de exateos que encontraron a Dios a través de la intercesión mariana, exprotestantes que descubrieron riquezas en la tradición católica que nunca habían imaginado, excatólicos que regresaron a la iglesia después de años alejados. Cada historia me enseñaba algo nuevo sobre la amplitud de la misericordia divina y la variedad de caminos que Dios usa para llamarnos de vuelta a casa. Mi propia conversión dramática no era única, era solo una de las incontables maneras en las que Cristo atrae a las personas hacia sí a través de su madre. Gradualmente, comencé a involucrarme más activamente en la vida parroquial. Me uní al grupo de oración del Rosario, participé en retiros marianos, y eventualmente me convertí en catequista para adultos interesados en convertirse al catolicismo. Mi experiencia como expastora protestante me dio una perspectiva única, para ayudar a otros que venían de trasfondos similares. La relación con Emma también cambió. En lugar de cargar mi dolor como una herida abierta, aprendí a llevárselo a la Virgen María, quien entiende mejor que cualquier otra criatura lo que significa perder un hijo. A través de la devoción mariana, encontré una forma de honrar la memoria de Emma que no estaba basada en rabia contra otros, sino en amor que trasciende la muerte. Hoy, 6 años después del accidente que cambió todo, y 5 años después de mi conversión, trabajo como directora de educación religiosa en la misma parroquia donde fui recibida. Mi vida es tranquila pero profundamente satisfactoria. Enseño clases de preparación para primera comunión, lidero grupos de estudio bíblico, y ocasionalmente doy testimonios sobre mi jornada de conversión. El rosario que la señora anciana me dio en Tucson se convirtió en mi bien más preciado. Lo rezo todas las noches, meditando en los misterios de la vida de Cristo a través de los ojos de su madre. Cada cuenta me recuerda mi propia jornada. De los misterios dolorosos de la pérdida a través de los misterios gloriosos de la redención. David y yo nunca nos reconciliamos románticamente, pero desarrollamos una amistad respetuosa basada en nuestra historia compartida y amor mutuo por Emma. Él se casó nuevamente y tiene una familia feliz, lo que me trae alegría genuina. A veces conversamos sobre Emma y compartimos recuerdos que ahora puedo recordar sin amargura. La fecha del 15 de marzo, aniversario de la muerte de Emma, solía ser un día de tormento absoluto para mí. Durante años después del accidente, me aislaba completamente, rechazaba cualquier compañía, y pasaba todo el día reviviendo cada detalle de esa mañana terrible. Recordaba el beso de despedida apresurado, las últimas palabras que intercambiamos sobre sus planes para el fin de semana, el sonido de su auto saliendo del garaje por última vez. Ahora, en esa fecha, visito el cementerio donde Emma está enterrada y rezo el rosario junto a su tumba. Traigo rosas frescas, siempre rosas, y le cuento sobre mi vida como católica. Hablo sobre las personas que he conocido, las lecciones que he aprendido, las maneras en que su memoria continúa inspirándome a ser una mejor persona.
A veces siento su presencia tan claramente como sentí la presencia de la Virgen María esa mañana en Tucson. La transformación más profunda, sin embargo, ocurrió en mi comprensión del sufrimiento. Como protestante, me habían enseñado que el sufrimiento era siempre resultado del pecado o falta de fe. Cuando Emma murió, automáticamente asumí que había hecho algo malo, que mi fe era inadecuada, que Dios me estaba castigando por alguna transgresión espiritual. La espiritualidad católica me enseñó una perspectiva completamente diferente. El sufrimiento, aunque nunca sea deseado, puede ser redentor cuando se une al sufrimiento de Cristo. María, quien permaneció al pie de la cruz mientras su hijo moría, me enseñó que a veces nuestra vocación es simplemente estar presente en el dolor, ofreciéndolo como oración por otros que también sufren. Esta comprensión transformó no solo mi dolor personal, sino toda mi aproximación al ministerio. En lugar de predicar respuestas simples para problemas complejos, aprendí a sentarme con las personas en su dolor, a ofrecer presencia en lugar de explicaciones, a señalar misterios en lugar de soluciones rápidas. Mi trabajo como catequista me puso en contacto con decenas de personas en jornadas espirituales diferentes. Conocí a una mujer judía que se convirtió después de una experiencia con Santa Teresa de Lisieux, un hombre agnóstico que encontró a Dios a través de los Escritos de Santo Tomás de Aquino. Una familia musulmana que abrazó el cristianismo después de que su hija enferma fue curada durante una novena a Nuestra Señora de Fátima. Cada historia me recordaba que Dios no está limitado por nuestras comprensiones teológicas limitadas. Él trabaja a través de santos católicos, reformadores protestantes, místicos ortodoxos e incontables otras personas de fe a lo largo de la historia. Mi conversión no significó que mi pasado evangélico fuera inválido, significó que mi comprensión de Dios se había expandido para incluir tradiciones que antes rechazaba. Uno de los cambios más prácticos en mi vida fue el desarrollo de una devoción específica al Inmaculado Corazón de María. La misma fiesta donde quemé la Biblia se convirtió en una fecha especial de gratitud y renovación espiritual. Cada año en junio, viajo de vuelta a Tucson para participar en la celebración, esta vez como peregrina genuina en lugar de protestante disruptiva. En mi tercera visita anual, algo extraordinario ocurrió. Una mujer se acercó a mí después de la misa y dijo que había estado presente el día que quemé la Biblia. Me había reconocido y quería agradecerme. Su explicación me dejó completamente sorprendida. Ver mi quiebra y subsiguiente acogida por la comunidad había renovado su propia fe, que había estado tibia por años. Me dijo que presenciar la aparición de la Virgen María y la respuesta compasiva de la multitud había sido un punto de inflexión en su vida espiritual. Mi intento de destruir había, paradójicamente, fortalecido la fe de otras personas. Era como si Dios hubiera usado incluso mi error más grave como instrumento de su gracia. Esa conversación me hizo dar cuenta de que nuestra historia nunca es solo nuestra. Nuestras luchas, nuestras caídas, nuestras recuperaciones afectan a otras personas de maneras que no siempre entendemos. Mi conversión pública se había convertido en una fuente de esperanza para otros que luchaban con dudas, pérdidas o cambios de dirección espiritual. Comencé a escribir sobre mi experiencia. Primero en un blog personal, después en artículos para revistas católicas. Recibí cientos de mensajes de personas alrededor del mundo que habían pasado por conversiones similares o que estaban considerando explorar el catolicismo. Muchas eran madres que habían perdido hijos y encontraron consuelo en la devoción mariana. Una carta en particular me marcó profundamente. Era de una mujer protestante en Irlanda que había perdido a su hija en un accidente de bicicleta. Escribió que mi historia la había ayudado a entender que explorar tradiciones católicas no significaba traición a su fe evangélica, sino expansión de su comprensión de cómo Dios trabaja en el mundo. Actualmente, trabajo también como conferencista en conferencias sobre conversión religiosa y diálogo interdenominacional. Mi historia única me permite construir puentes entre comunidades que a veces se ven con sospecha mutua. Uso mi experiencia para mostrar que protestantes y católicos comparten mucho más de lo que los divide. El perfume de rosas todavía aparece ocasionalmente en momentos significativos. Durante mi confirmación católica, en el primer aniversario de mi conversión, en momentos de oración profunda frente a imágenes de la Virgen María. No es constante ni predecible, pero cada aparición me recuerda la presencia continua de María en mi vida. 5 años después de mi conversión, puedo decir con honestidad que nunca me he sentido más cerca de Jesucristo que ahora.
La devoción mariana no disminuyó mi relación con el Salvador, la profundizó de maneras que nunca imaginé posibles. María me enseña constantemente cómo ser una discípula más fiel, una sierva más humilde, una cristiana más auténtica. Mi casa ahora está decorada con imágenes católicas que antes me habrían hecho estremecer. Tengo una estatua pequeña pero hermosa del Inmaculado Corazón de María en mi sala de estar, donde rezo el rosario todas las mañanas. Tengo cuadros de los santos patronos de varias causas, cada uno recordándome aspectos diferentes de la vida cristiana. Pero la pieza más preciosa de mi colección es una foto enmarcada de Emma a los 15 años, sonriendo al lado de una estatua de la Virgen María durante un viaje escolar que hicimos juntas años antes de su muerte. En ese momento, me había sentido incómoda con la proximidad de la imagen católica, pero Emma había insistido en la foto. Ahora entiendo que tal vez ella siempre supo algo que me tomó años descubrir. Todas las noches, antes de dormir, sostengo el rosario que recibí en Tucson y oro por mis antiguos feligreses, por David y su nueva familia, por los católicos que me acogieron tan generosamente, y especialmente por otras personas que pueden estar pasando por la misma jornada de dolor y confusión espiritual que enfrenté. Oro también por Emma, ya no con la desesperanza de alguien que cree en la separación final, sino con la esperanza de alguien que confía en la comunión de los santos. Creo que ella está intercediendo por mí junto con la Virgen María, tal vez incluso riéndose gentilmente de la jornada tortuosa que necesité hacer para llegar donde estoy hoy. Mi nombre es Sarah Thompson. Fui pastora protestante por 15 años, viuda espiritual por 5 años y católica durante los últimos 6 años. Esta es mi historia de cómo traté de quemar un puente y descubrí que era exactamente el camino que necesitaba cruzar para llegar a casa.